¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para nuestra segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Y qué mejor hacerlo de esta manera que con una gran sorpresa que nos dio Dimash. Bueno, dos, en realidad tres. En realidad, la primera la comentamos en el video pasado, que es una nueva fecha. En el auditorio Salón Costa 21 en la ciudad de Lima, Perú, el 1 de diciembre, en donde ya está actualizando e incrementando la lista de presentaciones de su nueva gira Dimensions. Una nueva ciudad, un nuevo país, unos nuevos afortunados, unos nuevos beneficiados por esta gira de Dimash, que son mis hermanos peruanos. Y como les digo, todo lo está comentado en el video pasado, que salió más temprano el día de hoy. Vayan a verlo si no lo han visto. Y es espectacular. Me gusta mucho, como les digo, mis hermanos argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos, bolivianos, todos los demás países, no se pongan tristes, todavía faltan por anunciarse más fechas. Como lo dijo Dimash antes de sacar su lista de fechas de la presentación de la gira Dimensions, vienen más fechas por anunciarse. Ya se anunció el día de antier la nueva fecha, que es la ciudad de Lima, Perú, el 1 de diciembre, y todavía tiene días libres en diciembre, así que pónganse listos, porque a lo mejor una de esas se actualiza y aparece Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, no sé, puede ser cualquier otro país, ¿no? De Latinoamérica, así es que esténse pendientes. Y pues bueno, la segunda de las terceras noticias, no sé si recuerdan que hace tiempo Dimash en el último live stream, en donde estuvo comentando parte del hate y odio que ha recibido, sobre todo en redes sociales, por lo que ustedes me han dicho, más que nada de sus mismos compatriotas, en donde le estaban criticando unas cosas que no estoy muy bien a ciencia cierta, muy bien seguro de que sea. Por eso mejor no quiero tocar ese tema, nada más comentarlo. En ese live stream nos hizo Dimash una pregunta a todos los viewers, a todos los que estaban pendientes de esa transmisión, que en qué idioma, porque la última canción que sacó, que es la de Yazgi, la sacó en turco, y él dijo ahí que en qué idioma quieren que sea su nueva canción. Y obviamente la comunidad de Dears latina en general, obviamente los españoles están incluidos junto con los latinos, porque somos de habla hispana. Bueno, vamos a quitar el término latino, sino que la comunidad hispanohablante estuvo muy presente, y contestaron todos y le dijeron que en español. Y Dimash después confirmó que estuvo pendiente de los resultados de esa pool, de esa votación que hizo a esa pregunta de qué idioma querían que presentara su nueva canción, o de qué idioma querían que estuviera su nueva canción. Y Dimash contestó y dijo: estoy pendiente de todos ustedes, leí que ganó el español, mi nueva canción y mi próxima canción va a ser en español. O sea que ya tenemos la del amor en ti. Aparte, yo creo que lo va a hacer por aprovechar que se va a presentar en muchas ciudades de habla hispana en esta nueva gira. En México 5 presentaciones, en Colombia una, en Chile una, y ahora en Lima, Perú, una. O sea, ya tiene 8 presentaciones en ciudades de habla hispana. Allá va a aprovechar. Yo me imagino que lo más seguro es que en estas presentaciones meta la del amor en ti y meta la nueva canción que va a sacar en español, porque van a ser como que un lazo de unión y un lazo de hermandad entre la comunidad latina y Dimash, ¿no? Que digo, obviamente todos los días no sabemos todas sus canciones, aunque sea fonéticamente, porque no hablamos ni, bueno, menos yo, que saben que todos mis idiomas son perfectos y fluidos. Pero de ahí en fuera es difícil, ¿no? Que aprendamos kazajo, turco de un día para otro. O sea, las repetimos y nos las aprendemos fonéticamente. Y con todo gusto intentamos cantarlas, ¿no? Porque digo, cantarlas no. Intentamos hacer ruido gutural con la boca y cantarlas, tararearlas aunque sea. Y pues bueno, yo creo que va a incluir esas dos canciones. El año pasado ya incluyó la del amor en ti en su gira de Stranger aquí en la Ciudad de México, en las dos presentaciones. Fue increíble, fue uno de los momentos que más me impactó, porque ahí pude escuchar completamente a todo el Palacio de los Deportes cantarla, sin ninguna duda.
Porque en las demás canciones que estaban en kazajo o en otro idioma, pues sí, se oía como que la gente lo intentaba cantar o la tarareaba, ¿no? Pero se oía dudosa. Pero cuando empezó El amor en ti, todos cantándola. Al unísono se escuchó increíble, delicioso, sabroso, Ricky Cookies, como le quieran decir, se escuchó espectacular, todos. Ahora con una nueva canción en español, yo imagino que los recintos en donde se aprende se van a caer a pedazos. Después de esas canciones pueden decir, apaga la luz y vámonos, ya estoy completo. Y esto es increíble. Y pues bueno, esa es la segunda noticia que nos anunció nueva canción en español. Y la tercera noticia, que es con la que vamos a ver en este momento, esta imagen de una mano en un piano. Y es que Dimash, junto con Dimash News, sacaron una nueva publicación en sus cuentas oficiales de Instagram, las cuales dicen lo siguiente. Vamos a traducirlo del kazajo. Dice, mi nueva composición en Sesim, que está en kazajo, que Sesim se puede traducir como sentimiento o feeling, con la letra de Shahraskan Nurbay, interpretada por Nurja Sadirbaev, estará disponible en mi canal en estos días, ahí en mi canal de YouTube. O sea que nos anuncia nueva canción, que es la de Sasim, o Feeling, o Sentimiento, nueva canción interpretada por Nurjas. Si la de Samal ya les quedó impresionantemente bien, esta de Sasim yo creo que va a ser espectacular. Y nos dejó un pequeño fragmento de la canción que vamos a escuchar en este momento, en este video. Nada más que me gustaría... No, mejor esto lo comento después de que veamos este fragmento de la canción. Así que vámonos con Nurjas, con Dimash, con la canción de Sasim. Vamos a darle play. Ahí tenemos a Dimash Krutoy. Es que me dio risa desde la primera vez que interpretaron la de Samal, que Dimash estaba al piano, que todos decían que Dimash había entrado a su etapa de Igor Krutoy como compositor, y en este caso Nurjas, obviamente guardando la distancia, sería su Dimash. Así, por eso ahorita se me quedó la de que el Dimash Krutoy, ¿no? Dimash en su etapa Krutoy como compositor y dándoles canciones a Nurjas, a su ahijado, a su apoderado, a su entrenado, a su discípulo. Son como discípulo y sensei, así mismo, Dimash y Nurjas. Hermoso piano. Сезім теңелмеген теңізде кезім келмей тоғын мезгілме төзім таусылар ма төгілмей таңда el bajo. атқан шұғыла жаным жаңылысқан жұбым басағым сағынышым боп кезгенде жүрегіңді жараладым жүрегім жараланар сүйген адам кейде жібереді үнсіз ғана кешір мені махаббатым сөзден ауыр үнсіздік бол ең соңғы рет құшағымда әлемім ғана сезіліп тұр. Wow, hasta ahí llega este pequeño fragmento, pero es impresionante, ¿eh? No sé si se dieron cuenta que me apreté los audífonos porque estaba escuchando una segunda voz muy de fondo, una voz muy grave. Y dije, a lo mejor es Dimash. Y no, al parecer es el mismo Nurjas. ¿Es Nurjas o Rasul? Uno de ellos dos, porque tienen la voz muy grave, pero no se escucha el típico tono grave de Dimash, sino que es otro color de voz. Y me huele que es el mismo Nurjas, así como lo hace Dimash cuando armoniza con él mismo, con una voz grabada en off, en donde pone una voz más grave o ya sea más aguda a lo que él esté cantando para hacer el contraste y que no se oiga todo muy chillado. Aquí hicieron lo mismo. Y estoy la duda entre que sea Rasul o sea el mismo Nurjas, porque también escuché color de voz muy a lo Rasul en esos graves, pero digo, lo más seguro es que sea Nurjas.
Y algo que me deja la canción es que tanto la de Samal como esta de Sasim son canciones muy elegantes. Si se dan cuenta, son como que canciones para una recepción ejecutiva, presidencial, política. Son canciones que puedes tocar en un restaurante de 5 estrellas mientras todos están comiendo sin ningún problema. Son canciones con mucha clase, con mucho estilo, así como The Love of Tired Swans. Así de ese tipo de elegancia. Me dejan esta sensación. Son canciones con mucha presencia. Son canciones, lo vuelvo a repetir, muy elegantes. Me gusta mucho. Y la voz de Nurjas se escucha impresionante. A lo mejor a muchos no les gusta el color de Nurjas porque el color de la voz de Nurjas, lo que me he dado cuenta últimamente, que he estado escuchando la de ¿cómo se llama la pasada? La de Samal, muy frecuentemente, es que llega por momentos la voz de Nurjas a cansar un poquito porque es demasiado sufrida, demasiado chillada, demasiado como que en agonía. Transmite mucho su voz, pero a lo mejor por ese lado puede llegar a cansar un poquito, y aquí es un poquito más de lo mismo, ¿no? Es una canción muy bonita, muy bien cantada, muy bien interpretada, con los arreglos musicales y con la autoría de Dimash. Y Dimash es el que le dirige a Nurjas de que tienes que cantar así, 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 nada más te digo cómo y tú hazlo, ¿no? Pero no sé, me gusta mucho. Así como me gusta cómo canta Nurjas, pero sí, Nurjas yo creo que escucharlo más de 5 canciones seguidas, no. Bueno, de menos para mí. A lo mejor para ustedes sí les gusta y no les cansa su tono de voz, ¿no? Que lo hace demasiado sufrido. A lo mejor nos falta un Nurjas. O a lo mejor es porque las canciones que hemos escuchado de Nurjas, que son tanto lo de Samal como esta ahorita de Sasim, van muy por ese género, ¿no? Del sufrimiento, el dolor, y tiene que hacer la voz así. A lo mejor ya en una canción más rítmica, más movida, obviamente su color de voz va a cambiar. Y ya no lo va a hacer así con este sonsonete, ¿no? De sufrimiento, de llanto, de dolor. Y esperemos que sí, lo cambie. Y esperemos que Dimash le haga una canción rítmica para que rompa ese tabú, ¿no? Y esa barrera. Pero bueno, es impresionante esta canción de Sasim. Y lo más seguro, denlo casi por hecho, ya al presentar la segunda canción, de que Dimash va a traer a Nurjas en su gira de Dimensions. Porque tienen que interpretar Samal y ahora Sasim. Y espérense tantito, que de aquí a que empiece la gira a lo mejor sacan otra, ¿eh? Porque a lo mejor se avienta... Como Dimash está al piano, lo más seguro es que empiece con Love Is Not Over Yet, se pase con Enamoramiento, que no me recuerdo su nombre en kazajo, después de Enamoramiento se pase con Samal, y después Sasim, que haga en ese bloque, porque si Dimash hace su concierto por bloques, 2 o 3 bloques, lo más seguro es que haga 3 bloques, como siempre el año pasado, hace 3 bloques. Me imagino que esto va para el segundo bloque, que es el intermedio, donde se presentan las canciones, digamos que las más grandes, ¿no? O las más esperadas en ese momento. Yo imagino que empieza a lo mejor con Enamoramiento, y de ahí se pasa con Love Is Not Over Yet, o al revés. Y eso es por un decir, porque a lo mejor empieza con Samal, después Sasim, y después manda a Nurjas a descansar, y después empieza con Love Is Not Over Yet y con Samal, ¿no? Y después de ahí ya se vienen Akerke y se vienen Yazgi, ¿no? Que son las nuevas, que en ese bloque yo imagino que los va a presentar juntas, porque son digamos que las más esperadas, por decirlo así, porque son las más nuevas. Y va a ser interesante. O sea que lo más seguro, danle un 95 a 98% de seguridad de que vienen Nurjas a la gira de Dimensions, porque tienen que presentar estas 2 canciones que son gloriosas, y yo lo voy a amar porque me encanta Nurjas y me encanta Dimash, y me encanta la canción de... ¿se me fue el nombre de la canción? Samal. Eso es lo malo de tener cerebro de teflón y estar todo viejito. Bueno, me encanta la canción de Samal, les digo, la escucho casi diario. Y ahora esta de Sasim se ve que va por lo mismo. Me va a gustar mucho también este pequeño fragmento que nos dejaron. Ya nos dio a entender que es una canción muy al corte de Samal, muy elegante, con mucha clase, mucha presencia, mucho porte, y sobre todo en la voz de Nurjas y en la interpretación, composición musical de Dimash Kudaibergen, ¿no?
Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Ya saben que la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios. Díganme qué les parece este nuevo fragmento. Yo imagino que para cuando salga este video ya está estrenada la canción. La vamos a reaccionar completa. Nada más vamos a darle unos días. Ustedes, los que siguen el canal, ya lo saben, que yo cuando saca Dimash algo nuevo no lo reacciono inmediatamente, porque por respeto a su composición espero 1 o 2 días a que genere sus vistas en su canal, en su cuenta oficial, y ya después de que todos ustedes la hayan visto, ahora sí, vayan a ver una reacción conmigo, si es que gustan verla, ¿verdad? Que yo creo que sí, espero que sí. Por favor, vean, tengo hambre, necesito comer. Veanla y denle like. Y pues bueno, ahora sí que no me queda nada más que decirles que si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.